Buenas noches, mi nombre es Erika Joana María Ramírez. Estoy en representación de María Camila Bernal Ganadona y Lady Vanessa Montenegro Torres. Estamos presentando la tarea número 5 de consolidación, partida doble y ecuación patrimonial del curso Epistemología y Teorías Contables. El primer tema a presentar habla sobre la historia y la fundamentación de la partida doble. Vemos la historia. La partida doble tiene origen en la península itálica a finales del siglo XV, en el año 1494, donde el fray Luca Pacioli publica su primer tratado contable, llamado Todo acerca de la aritmética, geometría y proporcionalidades, aunque no se le atribuye como invento, sino fue quien publicó dicho método en su libro. La tercera parte de este libro contiene el tratado de Computis Scripturis, de las cuentas y de las escrituras, sobre la teneduría de los libros, uno de los pilares de la contabilidad. El fraile entonces no fue por tanto el inventor del método balanceante, tampoco fue el primero en escribir sobre el asunto, pero a él sí se debe la de su divulgación masiva. Pues sabemos que el primer autor sobre la contabilidad por partida doble fue el monje italiano Benedetto Contrulli, cuyo libro fue preparado en 1458, pero no publicado hasta 1573, casi 80 años después de Suma. Entonces vemos que la partida doble se expande en pleno Renacimiento. Este periodo de Renacimiento es renovador, brillante para la cultura, el arte y las letras europeas, entre la segunda mitad del siglo XV y la primera del siglo XVI, caracterizado por una nueva concepción de la humanidad y preocupados por el saber de todos los ámbitos. La partida doble surge para hacer posible el registro del floreciente comercio, colaborando así con su desarrollo. A la vez fue impulsada en su difusión por la misma actividad económica. Pero entonces, ¿qué es la partida doble? La partida doble es el método que se aplica en la contabilidad. Consiste en que cada movimiento contable interviene al menos dos cuentas, una de entrada o de salida y recursos y otra de financiación. Cuando se hace una compra, en ejemplo, se debe anotar por un lado el importe de la compra y por el otro el movimiento económico que se genera, el pago. Si se trata de una venta, ocurre lo mismo. ¿Cuál es la base de la partida doble o las reglas de la partida doble? El sistema de partida doble se basa en una serie de principios o reglas. En todo hecho contable siempre va a haber un deudor o deudores y un acreedor o acreedores por el mismo importe. En toda operación contable es deudor el que recibe y acreedor el que entrega. O sea que si compro me deben la compra. Debo la compra. Si vendo me la deben a mí. En todo apunte la suma del valor adeudado ha de ser igual a la suma del valor abonado. Y la suma del debe ser igual a la suma del haber. Buenas noches, mi nombre es Lady Vanessa Montenegro Torres. Voy a explicar activos, pasivos y patrimonio. Activo. Un activo es un recurso con un valor que alguien posee con la intención de que se genere un beneficio futuro, sea económico o no. En contabilidad representa todos los bienes y derechos de una empresa que han sido adquiridos en el pasado y con los que se esperan obtener beneficios en el futuro. En los activos podemos encontrar un activo corriente. El activo corriente es todo activo que está disponible para su utilización inmediata o que esté disponible en corto plazo para cubrir cualquier necesidad, obligación o contingencia de la empresa. Entre ellas podemos encontrar caja bancos, inversiones, clientes e inventarios. Luego, cuando hablamos de activos no corrientes, un activo no corriente, también conocido como no circulante, es aquel activo que no tiene capacidad de convertirse en dinero y liquidez en un periodo menor a un año. Es decir, que si una compañía necesita liquidez de manera rápida, no podrá o le será muy difícil conseguirlo mediante la venta de un activo no corriente, ya que es más difícil de convertir en efectivo. Encontramos inversiones financieras a largo plazo, activos intangibles, depreciación y amortización acumulada de bien. Cuando hablamos del pasivo en contabilidad, son las deudas y obligaciones de una empresa. Es utilizado para financiar su actividad y le sirve para pagar su activo. También se le conoce como el nombre de estructura financiera, capital financiero, origen de los recursos y fuente de la financiación ajena.
El pasivo representa las deudas y las obligaciones financieras de una empresa utilizadas para financiar su actividad y pagar activos. Clasificación de los pasivos. Está el pasivo corriente, donde encontramos deudas a corto plazo, vencimiento menos de un año. Son deudas que se esperan liquidar en un plazo corto, generalmente en un periodo no mayor a un año. Cuando hablamos del pasivo no corriente, son deudas a largo plazo, vencimiento en más de un año, también conocido como pasivo a largo plazo, y es la parte del pasivo que se espera liquidar en plazo mayor a un año. Estas deudas y obligaciones no están relacionadas directamente con las operaciones normales de la empresa. El patrimonio también es denominado capital contable. Es el conjunto de recursos propios que tiene la empresa. Las partidas más importantes del patrimonio son capital social, subvenciones y donaciones, reservas y resultados acumulados. Cuando hablamos de gastos, son costos asociados con el funcionamiento diario de una empresa y se deducen de los ingresos para calcular el beneficio neto. Cuando hablamos de gastos operativos, son todos aquellos que se necesitan para hacer la operación diaria del negocio. Estos incluyen los gastos de venta, que es la publicidad, comisiones de venta y costos asociados a la venta de productos y servicios. También encontramos los gastos administrativos, son los sueldos del personal administrativo, el alquiler de la oficina, el suministro de oficina, etc. Cuando hablamos de gastos de producción, son las materias primas, salarios de la producción, mantenimientos de maquinaria, etc. Encontramos también los gastos financieros, que son los costos asociados con la obtención y el uso de financiación. Estos incluyen a los intereses y las comisiones bancarias. Cuando hablamos de gastos no operativos, hablamos de los gastos que no están directamente relacionados con las operaciones principales del negocio. Ejemplo, la pérdida por venta de activos, cuando estamos vendiendo un activo por el menos de su valor. O cuando nos multan y nos sancionan. Costos por incumplimiento de regulaciones. Cuando hablamos de gastos imprevistos, son los que no se pueden planificar con antelación y surgen de forma inesperada como reparación de emergencia. Al pasar a la introducción sobre la partida doble, vemos que la partida doble es un principio contable fundamental que dice que cada transacción financiera afecta al menos dos cuentas de manera que el total de débitos siempre sea igual al total de créditos. Este principio asegura que la ecuación patrimonial se mantenga equilibrada. Un ejemplo de partida doble está en la compra de un equipo de oficina. Nos imaginamos que una empresa, digámoslo, una Office S.A., compra una impresora nueva en 1.000.000, paga el 50% en efectivo y el otro 50% a crédito. Entonces, vamos a empezar a hacer la transacción. El costo total de la impresora es 1.000.000. El pago inicial en efectivo son 500.000 pesos y el saldo para pagar a crédito son 500.000. Aquí los podemos ver organizados en, en una cuenta T. En la explicación vamos a ver que vamos a colocar siempre en el débito la cuenta de equipos de oficina, que es la impresora. Es un activo que aumenta. La compra de la impresora será un activo que está aumentando en la empresa. Por lo tanto, se debita de la cuenta activo 1.000.000. En crédito siempre vamos a poner la cuenta de efectivo, o sea, el efectivo que disminuye porque se paga una parte del equipo en efectivo. ¿Cuánto vamos a colocar? 500.000, que fue lo que pagamos en efectivo. En crédito a la cuenta de cuentas por pagar, la parte restante del costo que se debe pagar a crédito, que son 500.000, porque es una obligación que se incrementa para la empresa. Y para registrar en el libro diario, podemos verlo aquí, colocamos la fecha en que fue la compra, el equipo de venta de oficina, quien nos aumentó en el débito. En efectivo colocamos en el crédito los 500.000 en efectivo y en cuentas por pagar 500.000 en el crédito. Cuando hablamos de ecuación patrimonial,
La ecuación patrimonial o ecuación contable nos debe dar esta operación. El activo es igual al pasivo más el patrimonio. Pero recordemos que los activos son todos aquellos recursos que posee una empresa y que se espera que generen beneficios futuros. Ejemplos incluyen efectivo, cuentas por cobrar y propiedades. Los pasivos son las obligaciones que tiene la empresa con terceros, es decir, las deudas y compromisos que deben pagarse. Ejemplo, préstamos bancarios y cuentas por pagar. Y el patrimonio representa el valor residual de los activos después de deducir los pasivos. Es la parte que pertenece a los propietarios de una empresa. Ejemplo, incluyen el capital social y las utilidades retenidas. Un ejemplo de ecuación patrimonial es una nueva empresa llamada Innovatesat. Comienza sus operaciones. Los propietarios aportan 10 millones en efectivo y 5 en equipos. Efectivo es parte de nuestro activo, 10. En equipo activo, 5 millones y el total de todos son 15 millones. Los 15 millones aportados por los propietarios se consideran patrimonio, ya que la empresa no tiene pasivos. Entonces empezamos con pasivos 0 y el patrimonio de 15 millones. Entonces vamos a ver que en la ecuación patrimonial siempre vamos a encontrar que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. En este ejemplo, nuestro activo serían 15 millones, el pasivo sería 0 y el patrimonio 15 millones. Y esa fue toda la explicación de nuestro trabajo. Gracias.